Me hace muy feliz estar con ustedes esta noche, porque no es frecuente que uno acuda a una velada, a una reunión de este tipo, con un doble sentimiento de alegría y de gratitud. En este caso, la alegría se la debo a ustedes, a su presencia amiga esta noche aquí, a esa sensación de contacto que yo sé que de inmediato está establecida entre nosotros porque no ha nacido esta noche, ya viene desde más atrás, desde más lejos y desde tantas cosas que tenemos todos en común. Y además es hermoso que yo pueda hablar de gratitud, y en este caso es mi gratitud hacia la Casa de las Américas, que desde mi primera visita a Cuba me acogió con cariño y con comprensión y me permitió entablar un debate, en algunas ocasiones un tanto animado, lo cual siempre es bueno para los debates, pero siempre, creo, siempre constructivo y sobre todo siempre fraternal. En este caso mi gratitud se ve todavía aumentada por el hecho de que, como ustedes saben, con las malas costumbres que tienen los cronopios, yo me he dedicado al contrabando y entonces esta vez importé clandestinamente a Cuba una bronquitis que con el excelente clima de La Habana no tardó en convertirse en una neumonía, y entonces la Casa de las Américas, todos y cada uno de sus componentes, hicieron lo imposible para que yo me sintiera bien, para que fuera bien atendido, y finalmente, como tenían algunas dudas sobre mi buena conducta de enfermo, me ingresaron en el Hospital Calixto García, donde después de 8 días quedé perfectamente curado. Debo decir que en este caso la Casa de las Américas se mostró también muy cronopio, porque procedió con un cierto humor negro en la medida en que ingresaron a Cortázar en el pabellón Borges. Entre otras consecuencias de ese ingreso en el hospital, se cuenta el primer texto que voy a leerles esta noche, que fue escrito allí, en el hospital, como resultado del hecho bastante vistoso de que durante varios días me tuvieron con una aguja clavada en una vena y un frasco con suero fisiológico, y entonces así en las horas de insomnio yo miraba ese frasco muy bello de vidrio, muy transparente y lleno de un líquido cristalino, y pensaba que el único defecto de todo eso era que en ese cristal no hubiera un pescadito de colores, porque eso anima a un enfermo y le permite sobrellevar mejor las horas de insomnio. Naturalmente no me animé a decírselo a mi médico, porque no solamente me hubiera hecho salir del Hospital Calixto García, sino que me hubiera ingresado en el hospital psiquiátrico, donde probablemente me hubieran hecho un buen tratamiento también, pero ya esa es otra cosa. Entonces, este primer texto, que fue escrito con algunas dificultades mecánicas, debido a que tenía un brazo así amarrado, se llama, y lo leo con mucho gusto por haber sido escrito aquí en estos días, me gusta empezar con él, se llama Un pequeño paraíso. Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas, y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu
se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados, pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlo al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual, llegado el momento, se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados, como otras tantas gotas de luz, y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el gran árbol de sus arterias y sus venas, y antes de dormirse, les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes, más doradas que nunca, contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los 20 pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así los imaginan innumerables y radiantes por todas partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior, pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y concilios, y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja. Incluso ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longevos, llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo, arrastrado por el flujo sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria a una vena o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples. La respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso,
se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos, el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está llamado a utilizar 2 o 3 ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de $20, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles, como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo, cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá bailes? Este texto, que es también breve, se llama ¿Cómo se pasa al lado? Los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos. La manzana de Newton, mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por qué en los gatos, que no tenían nada que ver con el orden del día. Y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. Así nomás, como siempre las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies que no tienen cables, y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos. Dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad, poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento, pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes, su procedencia y la índole de quienes nos los envían. No se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras, y mucho menos comprender lo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Que el teléfono funciona, todo gato lo prueba, con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos. Nadie negará que su teléfono, negro, blanco, barcino o angora, llega a cada momento con un aire decidido, se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos. Verbos sedosos, afelpados adjetivos, oraciones simples y compuestas, pero siempre jabonosas y glicerinadas, forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato, pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona, lo que prueba que un gato es un teléfono. Torpes y pretenciosos, hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas,
sin preguntarnos de dónde venían, quiénes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo. ¿De qué me sirve y nos sirve mi descubrimiento? Todo gato es un teléfono, pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber lo que siguen diciéndonos, los caminos que nos muestran. Por mi parte, solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas. En el curso de los dos últimos años, he ido escribiendo algunos textos que giran en torno a un personaje que yo he llamado Lucas y a quien le suceden cosas más o menos extravagantes. Entonces, este se llama Lucas, sus largas marchas. Todo el mundo sabe que la Tierra está separada de los otros astros por una cantidad variable de años luz. Lo que pocos saben, en realidad solamente yo, es que Magdalena está separada de mí por una cantidad considerable de años caracol. Al principio pensé que se trataba de años tortuga, pero he tenido que abandonar esa unidad de medida demasiado halagadora. Por poco que camine una tortuga, yo hubiera terminado por llegar a Magdalena, pero en cambio Osvaldo, mi caracol preferido, no me deja la menor esperanza. Vaya a saber cuándo se inició la marcha que lo fue distanciando imperceptiblemente de mi zapato izquierdo. Luego que lo hube orientado con extrema precisión hacia el rumbo que lo llevaría a Magdalena. Repleto de lechuga fresca, cuidado y atendido amorosamente, su primer avance fue promisorio, y me dije esperanzadamente que antes de que el pino del patio sobrepasara la altura del tejado, los plateados cuernos de Osvaldo entrarían en el campo visual de Magdalena para llevarle mi mensaje simpático. Entretanto, desde aquí, podía ser feliz imaginando su alegría al verlo llegar, la agitación de sus trenzas y sus brazos. Tal vez los años luz son todos iguales, pero no los años caracol, y Osvaldo ha cesado de merecer mi confianza. No es que se detenga, pues me ha sido posible verificar por su huella plateada que prosigue su marcha y que mantiene la buena dirección, aunque esto suponga para él subir y bajar incontables paredes o atravesar íntegramente una fábrica de fideos. Pero más me cuesta a mí comprobar esa meritoria exactitud, y 2 veces he sido arrestado por guardianes enfurecidos a quienes he tenido que decir las peores mentiras, puesto que la verdad me hubiera valido una lluvia de trompadas. Lo triste es que Magdalena, sentada en su sillón de terciopelo rosa, me espera del otro lado de la ciudad. Si en vez de Osvaldo yo me hubiera servido de los años luz, ya tendríamos nietos. Pero cuando se ama larga y dulcemente, cuando se quiere llegar al término de una paulatina esperanza, es lógico que se elijan los años caracol. Es tan difícil, después de todo, decidir cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes de estas opciones. Este texto se llama Lucas, sus hospitales. Por cierto, que el hospital donde sucede este pequeño cuento dista mucho de parecerse al Hospital Calixto García. Se trata de una de las típicas clínicas de lujo de los países capitalistas, donde los enfermos adinerados pueden ejercer una cierta tiranía por medios fácilmente imaginables, y donde las enfermeras están bastante sometidas a la voluntad de los pacientes, cosa que afortunadamente no sucede en Cuba. Lucas, sus hospitales.
Como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de 5 estrellas, los enfermos tienen siempre razón. Y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras, todas ellas a cual más ricucha y casi siempre diciendo que sí por las razones que preceden. Desde luego, no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12, que en plena cirrosis hepática reclama cada 3 horas una botella de ginebra. Pero en cambio, con qué placer, con qué gusto, las chicas dicen que sí, que cómo no, que claro, cuando Lucas, que ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera, pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente. Después de acostar la flor en la mesa de luz, Lucas toca el timbre y solicita un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada. Apenas le traen el vaso y le instalan la flor, Lucas hace notar que la mesa de luz está abarrotada de frascos, revistas, cigarrillos y tarjetas postales, de manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama, ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz. La enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el ángulo visual más favorable, cosa que Lucas le agradece, haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son un tanto escasas, nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar 2 o 3 sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación. Tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones, Lucas les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos que tanto lo acompañan en el mal trago, razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente, previa colocación de un mantelito, para soportar 2 o 3 botellas de whisky y media docena de vasos, de ser posible esos que tienen el cristal facetado, sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda. Las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa, ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita, bastante perdida en el conjunto. Aunque la solución es muy simple, porque lo que falta de verdad en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos toscamente amontonados en un placar del pasillo, por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalecencia. Sobrepasadas por los acontecimientos, pero fieles a las normas de la clínica, las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita como un ojo ligeramente estupefacto pero lleno de benevolencia. Las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato. Tan pronto le cierran la puerta, se levanta, saca la margarita del vaso y la tira por la ventana, porque no es una flor que le guste particularmente. Segunda vez. No más que los esperábamos. Cada uno tenía su fecha y su hora, pero eso sí, sin apuro, fumando despacio. De cuando en cuando el negro López venía con café y entonces dejábamos de trabajar y comentábamos las novedades, casi siempre lo mismo, la visita del jefe, los cambios de arriba, las performances en el hipódromo de San Isidro. Ellos,
Claro, no podían saber que los estábamos esperando, lo que se dice esperando. Esas cosas tenían que pasar sin escombro. Ustedes proceden tranquilos, palabra del jefe. Cada tanto los repetía por las dudas. Ustedes la van piano, piano. Total era fácil. Si algo patinaba, no se la iban a tomar con nosotros. Los responsables estaban arriba y el jefe era de ley. Ustedes tranquilos, muchachos, si hay lío, aquí la cara la doy yo. Lo único que les pido es que no se me vayan a equivocar de sujeto. Primero la averiguación para no meter la pata y después pueden proceder nomás. Francamente no daban trabajo. El jefe había elegido oficinas funcionales para que no se amontonaran y nosotros los recibíamos de a uno, como corresponde, con todo el tiempo necesario. Para educados nosotros, che. El jefe lo decía vuelta a vuelta y era cierto. Todo sincronizado que reíte de las IBM. Aquí se trabajaba con vaselina, minga de apuro ni de córranse adelante. Teníamos tiempo para los cafecitos y los pronósticos del domingo, y el jefe era el primero en venir a buscar las fijas, que para eso el flaco Bianchetti era propiamente un oráculo. Así que todos los días lo mismo. Llegábamos con los diarios, el negro López traía el primer café y al rato empezaban a caer para el trámite. La convocatoria decía eso, trámite que le concierne. Nosotros solamente ahí esperando. Ahora que eso sí, aunque venga en papel amarillo, una convocatoria siempre tiene un aire serio. Por eso, María Elena la había mirado muchas veces en su casa, el sello verde rodeando la firma ilegible y las indicaciones de fecha y lugar. En el ómnibus volvió a sacarla de la cartera y le dio cuerda al reloj para más seguridad. La citaban a una oficina de la calle Maza. Era raro que allí hubiera un ministerio, pero su hermana le había dicho que estaban instalando oficinas en cualquier parte porque los ministerios ya resultaban chicos. Y apenas se bajó del ómnibus, vio que debía ser cierto. El barrio era cualquier cosa, con casas de 3 o 4 pisos y sobre todo mucho comercio al por menor, hasta algunos árboles de los pocos que iban quedando en la zona. Por lo menos tendrá una bandera, pensó María Elena al acercarse a la cuadra del 700. A lo mejor era como las embajadas que estaban en las zonas residenciales, pero se distinguían desde lejos por el trapo de colores en algún balcón. Aunque el número figuraba clarito en la convocatoria, la sorprendió no ver la bandera patria, y por un momento se quedó en la esquina. Era demasiado temprano, podía hacer tiempo, y sin ninguna razón le preguntó al del kiosco de diarios si en esa cuadra estaba la dirección. Claro que está, dijo el hombre, ahí, a la mitad de cuadra. Pero antes, ¿por qué no se queda un poquito para hacerme compañía? Mire lo solo que estoy. A la vuelta, le sonrió María Elena, yéndose sin apuro y consultando una vez más el papel amarillo. Casi no había tráfico ni gente. Un gato delante de un almacén y una gorda con una nena que salían de un zaguán. Los pocos autos estaban estacionados a la altura de la dirección, casi todos con alguien en el volante, leyendo el diario o fumando. La entrada era angosta como todas en esa cuadra, con un zaguán de mayólicas y la escalera al fondo. La chapa en la puerta parecía apenas la de un médico o un dentista, sucia y con un papel pegado en la parte de abajo para tapar alguna de las inscripciones. Era extraño que no hubiese ascensor, un tercer piso y tener que subir a pie después de ese papel tan serio con el sello verde y la firma y todo. La puerta del tercero estaba cerrada y no se veía ni timbre ni chapa. María Elena tanteó el picaporte y la puerta se abrió sin ruido. El humo del tabaco le llegó antes que las mayólicas verdosas del pasillo y los bancos a los dos lados con la gente sentada. No eran muchos, pero con ese humo y el pasillo tan angosto,
Parecía que se tocaban con las rodillas, las dos señoras ancianas, el señor calvo y el muchacho de la corbata verde. Seguro que habían estado hablando para matar el tiempo. Justo al abrir la puerta, María Elena alcanzó un final de frase de una de las señoras, pero como siempre se quedaron callados de golpe, mirando a la que llegaba último, y también como siempre, y sintiéndose tan sonsa, María Elena se puso colorada, y apenas si le salió la voz para decir buenos días y quedarse parada al lado de la puerta, hasta que el muchacho le hizo una seña mostrándole el banco vacío a su lado. Justo cuando se sentaba, dándole las gracias, la puerta del otro extremo del pasillo se entornó para dejar salir a un hombre de pelo colorado que se abrió paso entre las rodillas de los otros sin molestarse en pedir permiso. El empleado mantuvo la puerta abierta con un pie, esperando hasta que una de las dos señoras se enderezó dificultosamente y, disculpándose, pasó entre María Elena y el señor Calvo. La puerta de salida y la de la oficina se cerraron casi al mismo tiempo y los que quedaban empezaron de nuevo a charlar, estirándose un poco en los bancos que crujían. Cada uno tenía su tema, como siempre. El señor Calvo, la lentitud de los trámites. Si esto es así la primera vez, ¿qué se puede esperar? Dígame un poco. Más de media hora para total qué, a lo mejor 4 preguntas y chao, por lo menos supongo. No se crea, dijo el muchacho de la corbata verde. Yo es la segunda vez, y le aseguro que no es tan corto, entre que copian todo a máquina y por ahí uno no se acuerda bien de una fecha, esas cosas. Al final dura bastante. El señor Calvo y la señora anciana lo escuchaban interesados, porque para ellos era evidentemente la primera vez, lo mismo que María Elena, aunque no se sentía con derecho a entrar en la conversación. El señor Calvo quería saber cuánto tiempo pasaba entre la primera y la segunda convocatoria, y el muchacho explicó que en su caso había sido cosa de 3 días. Pero, ¿por qué 2 convocatorias?, quiso preguntar María Elena, y otra vez sintió que le subían los colores a la cara y esperó que alguien le hablara y le diera confianza, la dejara formar parte, no ser ya la última. La señora anciana había sacado un frasquito como de sales y lo olía suspirando. Capaz que tanto humo la estaba descomponiendo. El muchacho se ofreció a apagar el cigarrillo y el señor Calvo dijo que claro, que ese pasillo era una vergüenza. Mejor apagaban los cigarrillos y se sentía mal. Pero la señora dijo que no, un poco de fatiga. Se le pasaba enseguida. En su casa el marido y los hijos fumaban todo el tiempo. Ya casi no me doy cuenta. María Elena, que también había tenido ganas de sacar un cigarrillo, vio que los hombres apagaban el suyo, que el muchacho lo aplastaba contra la suela del zapato. Siempre se fuma demasiado cuando se tiene que esperar. La otra vez había sido peor, porque había 7 u 8 personas antes, y al final ya no se veía nada en el pasillo con tanto humo. La vida es una sala de espera, dijo el señor Calvo, pisando el cigarrillo con mucho cuidado y mirándose las manos como si ya no supiera qué hacer con ellas. Y la señora anciana suspiró un asentimiento de muchos años y guardó el frasquito. Justo cuando se abría la puerta del fondo y la otra señora salía con ese aire que todos le envidiaron, el buenos días casi compasivo al llegar a la puerta de salida. Pero entonces no se tardaba tanto, pensó María Elena. 3 personas antes que ella, pongamos 3/4 de hora. Claro que en una de esas el trámite se hacía más largo con algunos. El muchacho ya había estado una primera vez y lo había dicho. Pero cuando el señor Calvo entró en la oficina, María Elena se animó a preguntar para estar más segura. Y el muchacho se quedó pensando y después dijo que la primera vez algunos habían tardado muchos y otros menos, nunca se podía saber. La señora anciana hizo notar que la otra señora había salido casi enseguida, pero el señor de pelo colorado había tardado una eternidad. Menos mal que quedamos pocos, dijo María Elena. Estos lugares deprimen. Hay que tomarlo con filosofía, dijo el muchacho.
No se olvide que va a tener que volver, así que mejor quedarse tranquila. Cuando yo vine la primera vez, no había nadie con quien hablar. Éramos un montón, pero no se congeniaba. Y en cambio hoy, desde que llegué, el tiempo va pasando bien porque se cambian ideas. A María Elena le gustaba seguir charlando con el muchacho y la señora. Casi no sintió pasar el tiempo hasta que el señor Calvo salió y la señora se levantó con una rapidez que no le habrían sospechado a sus años. La pobre quería acabar rápido con los trámites. Bueno, ahora nosotros dos, dijo el muchacho. ¿No le molesta si fumo un pitillo? No aguanto más, pero la señora parecía tan descompuesta. Yo también tengo ganas de fumar. Aceptó el cigarrillo que él le ofrecía y se dijeron sus nombres, dónde trabajaban. Les hacía bien cambiar impresiones, olvidándose del pasillo, del silencio que por momentos parecía demasiado, como si las calles y la gente hubieran quedado muy lejos. María Elena también había vivido en Floresta, pero de chica. Ahora vivía por Constitución. A Carlos no le gustaba ese barrio, prefería el oeste, mejor aire, más árboles. Su ideal hubiera sido vivir en Villa del Parque. Cuando se casara, a lo mejor alquilaba un departamento por ese lado. Su futuro suegro le había prometido ayudarlo. Era un señor con muchas relaciones y en una de esas conseguía algo. Yo no sé por qué, pero algo me dice que voy a vivir toda mi vida por Constitución, dijo María Elena. No está tan mal después de todo, y si alguna vez vio abrirse la puerta del fondo y miró casi sorprendida al muchacho que le sonreía al levantarse. Ya ve cómo pasó el tiempo charlando. La señora los saludaba amablemente, parecía tan contenta de irse. Todo el mundo tenía un aire más joven y más ágil al salir, como un peso que les hubieran quitado de encima, el trámite acabado, una diligencia menos, y afuera la calle, los cafés, donde a lo mejor entrarían a tomarse una copita o un té para sentirse realmente del otro lado de la sala de espera y de los formularios. Ahora el tiempo se le iba a hacer más largo a María Elena sola, aunque si todo seguía así, Carlos saldría bastante pronto, pero en una de esas tardaba más que los otros, porque era la segunda vez y vaya a saber qué trámite tendría. Casi no comprendió al principio cuando vio abrirse la puerta y el empleado la miró y le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Pensó que entonces era así, que Carlos tendría que quedarse todavía un rato llenando papeles y que entre tanto se ocuparían de ella. Saludó al empleado y entró en la oficina. Apenas había pasado la puerta cuando otro empleado le mostró una silla delante de un escritorio negro. Había varios empleados en la oficina, solamente hombres, pero no vio a Carlos. Del otro lado del escritorio, un empleado de cara enfermiza miraba una planilla. Sin levantar los ojos tendió la mano y María Elena tardó en comprender que le estaba pidiendo la convocatoria. De golpe se dio cuenta y la buscó un poco perdida, murmurando excusas. Sacó dos o tres cosas de la cartera hasta encontrar el papel amarillo. Vaya llenando esto, dijo el empleado, alcanzándole un formulario, con mayúsculas, bien clarito. Eran las pavadas de siempre, nombre y apellido, edad, sexo, domicilio. Entre dos palabras, María Elena sintió como que algo le molestaba, algo que no estaba del todo claro, no en la planilla, donde era fácil ir rellenando los huecos, algo afuera, algo que faltaba o que no estaba en su sitio. Dejó de escribir y echó una mirada alrededor. Las otras mesas con los empleados trabajando o hablando entre ellos, las paredes sucias con carteles y fotos, las dos ventanas, la puerta por donde había entrado, la única puerta de la oficina. Profesión y al lado la línea punteada. Automáticamente rellenó el hueco. La única puerta de la oficina, pero Carlos no estaba ahí. Antigüedad en el empleo con mayúsculas, bien clarito. Cuando firmó al pie, el empleado la estaba mirando como si hubiera tardado demasiado en llenar la planilla. Estudió un momento el papel, no le encontró defectos y lo guardó en una carpeta. El resto fueron preguntas.
Algunas inútiles, porque ella ya las había contestado en la planilla, pero también sobre la familia, los cambios de domicilio en los últimos años, los seguros, si viajaba con frecuencia y a dónde, si había sacado pasaporte o pensaba sacarlo. Nadie parecía preocuparse mucho por las respuestas, y en todo caso el empleado no las anotaba. Bruscamente le dijo a María Elena que podía irse, y que volviera 3 días después a las 11. No hacía falta convocatoria por escrito, pero que no se le fuera a olvidar. Sí, señor, dijo María Elena levantándose. Entonces, el jueves a las 11. Que le vaya bien, dijo el empleado sin mirarla. En el pasillo no había nadie, y atravesarlo fue, como para todos los otros, un apurarse, un respirar liviano, unas ganas de llegar a la calle y dejarlo otro atrás. María Elena abrió la puerta de salida, y al empezar a bajar la escalera, pensó de nuevo en Carlos. Era extraño que Carlos no hubiera salido como los otros. Era extraño porque la oficina tenía solamente una puerta. Claro que en una de esas no había mirado bien, porque eso no podía ser. El empleado había abierto la puerta para que ella entrara, y Carlos no se había cruzado con ella. No había salido como todos los otros, el hombre del pelo colorado, las señoras, todos menos Carlos. El sol se estrellaba contra la vereda. Era el ruido y el aire de la calle. María Elena caminó unos pasos y se quedó parada al lado de un árbol en un sitio donde no había autos estacionados. Miró hacia la puerta de la casa. Se dijo que iba a esperar un momento para ver salir a Carlos. No podía ser que Carlos no saliera. Todos habían salido al terminar el trámite. Pensó que acaso él tardaba porque era el único que había venido por segunda vez. Vaya a saber, a lo mejor era eso. Parecía tan extraño no haberlo visto en la oficina, aunque a lo mejor había una puerta disimulada por los carteles, algo que se le había escapado. Pero lo mismo era extraño, porque todo el mundo había salido por el pasillo como ella. Todos los que habían venido por primera vez habían salido por el pasillo. Antes de irse, había esperado un rato, pero ya no podía seguir así. Pensó que el jueves tendría que volver. Capaz que entonces las cosas cambiaban y que la hacían salir por otro lado, aunque no supiera por dónde ni por qué. Ella no, claro, pero nosotros sí lo sabíamos. Nosotros la estaríamos esperando a ella y a los otros, fumando despacito y charlando, mientras el negro López preparaba otros de los tantos cafés de la mañana. A lo largo de mi vida me ha sucedido escribir poemas. He publicado muy pocos porque desde muy joven acepté esa especie de clasificación literaria que hacen los demás, más que uno mismo. Desde un comienzo se me consideró un cuentista, un prosista y más tarde un novelista, pero la poesía, que siempre fue una constante personal para mí, no figuró nunca en esas clasificaciones y yo me fui acostumbrando a tal punto que la poesía es un ejercicio un poco secreto, un poco personal para mí. Y precisamente porque es tan secreto y tan personal, esta noche me da una gran alegría leerles unos muy pocos y breves poemas de índole muy variada, antes de seguir con un par de textos en prosa. Estos poemas han sido escritos en los últimos 5 años aproximadamente, y son todos inéditos. Casi todos mis poemas son inéditos. Este no tiene título. Ahora escribo pájaros. No los veo venir, no los elijo. De golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página, chirriando, picoteando,
lluvia de alas, y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez sea eso un árbol, o tal vez el amor. Este poema se llama Chica con mono azul. No sé si en Cuba el traje de trabajo azul de una sola pieza que tiene un cierre de cremallera se llama mono. En la Argentina se llama mono. Chica con mono azul. De arriba abajo el relámpago del cierre. Seguramente estás desnuda en tu crisálida de tela azul. Si alguien tirara suavemente la cremallera que te pasa entre los senos y desciende, eje de danza, por tu ombligo y va a perderse entre tus muslos, el mono azul caería mar a tus pies y tú, saliendo de su oleaje, Afrodita, una vez más nacida de la espuma. Una carta de amor. Todo lo que de vos quisiera es tan poco en el fondo, porque en el fondo es todo, como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada cotidianas, espiga y cabellera y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mí, todo eso que es tan poco, yo lo quiero de vos porque te quiero, que mires más allá de mí, que me ames con violenta prescindencia del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina y que el placer que juntos inventemos sea otro signo de la libertad. Guerra Florida. Usted es una ñatita peligrosa y yo le voy a hacer la guerra. Para empezar, le tiro estos obuses y con una bazuca supersónica le anulo las defensas exteriores, mientras mis tanques ganan las zonas vulnerables y los aviones bombardean sus terrenos más críticos. Después usted se rinde, claro, aunque nunca se sabe, y es por eso que mis reservas estratégicas entrarán en acción si es necesario hasta obligarla a levantar bandera blanca. Todo esto es triste, pero vivimos en el siglo XX y usted sabe muy bien que no es posible dar tregua al enemigo. Ñatita, usted creyó todo esto, le haré la guerra, esté segura, pero vaya mirando los obuses. ¿No ve que son manzanas de Río Negro? Fíjese bien en la bazuca. Tiene una camiseta de Estudiantes de La Plata, Primera División. Los tanques, ¿no los siente? Tienen dedos para abrirse un camino despacito, y los aviones son abejas, haciendo aterrizar en sus pestañas, en su nariz y en su trompita, que llora por llorar, porque se debe, porque no hay que rendirse sin llorar, protestando un poquito, para que nadie diga que fue fácil. Quizá la más querida. Me diste la intemperie, la leve sombra de tu mano pasando por mi cara. Me diste el frío, la distancia, el amargo café de medianoche entre mesas vacías. Siempre empezó a llover en la mitad de la película. La flor que te llevé tenía una araña esperando entre los pétalos. Creo que lo sabías y que favoreciste la desgracia. Siempre olvidé el paraguas antes de ir a buscarte. El restaurante estaba lleno y voceaban la guerra en las esquinas. Fui una letra de tango para tu indiferente melodía. Y este último, que se llama Policronías. Es increíble pensar que hace 12 años cumplí 50, nada menos. ¿Cómo podía ser tan viejo hace 12 años? Ya pronto serán 13,
desde el día en que cumplí 50. No parece posible. El cielo es más y más azul, y vos más y más linda. ¿No son acaso pruebas de que algo anda estropeado en los relojes? El tabaco y el whisky se pasean por mi cuarto. Les gusta estar conmigo. Sin embargo, es increíble pensar que hace 12 años cumplí 2 veces 25. Cuando tu mano viaja por mi pelo, sé que busca las canas, vagamente asombradas. Hay 10 o 12, tendrás un premio si las encontrás. Voy a empezar a leer todos los clásicos que me perdí de viejo. Hay que apurarse. Esto no te lo dan de arriba. Falta poco para cumplir 13 años desde que cumplí los 50. A los 14 pienso que voy a tener miedo. 14 es una cifra que no me gusta nada, para decirte la verdad.